En este problema tenemos una hipótesis, tenemos básicamente una sola hipótesis, que es que f de n más 1 es mayor que f de f de n. Algo que tal vez se puede considerar una hipótesis, bueno, que es de cierta forma importante, es que la función toma números naturales y nos devuelve números naturales. ¿Ok? Entonces, la hipótesis es como un poquito, bueno, al ser una única hipótesis, solo hay una cosa que hacer de cierta forma, pero al mismo tiempo, como solo hay una cosa que hacer, no tenemos mucho con qué trabajar, entonces a veces cuesta como ver qué podemos hacer. Y eventualmente lo que queremos mostrar es que f de n sea la función identidad. F de n igual a n. Ok. Entonces necesito alguna idea o alguna observación. Esto a mí me hace recordar a la construcción de los naturales, donde f es el sucesor. Ok, bueno, está la idea del sucesor ahí. Nos está hablando de que la imagen de un punto es más pequeña que la imagen del sucesor. Pues sí, Claro, pero pero es como que no sé si sería equivalente también a demostrar que n no sería el sucesor, que es lo que me estaría diciendo ahí, o no, o es como que tengo que ir al revés, de que, a bueno, ver, no sé cómo decirlo. es que digamos, esta hipótesis que está aquí, si f de n es igual a n para todo n, lo que diría es que se reduciría a que n más 1 es mayor que n, ¿verdad? Eh, ya sabiendo el resultado. Puede demostrar también si es inyectiva. I- No, Inyectiva. ¿Será que podemos mostrar que es inyectiva? Eh, por lo menos de forma directa. Por lo menos de forma directa no veo. O sea, eventualmente podríamos mostrar que es inyectiva, pero como de un solo lo veo complicado. Pongamos aquí las condiciones, ¿verdad? Aquí tenemos f de 2 es mayor que de f de 1. F de 3 es mayor que f de f de 2. F de 4 mayor que f de f de 3. De repente estoy usando más paréntesis de la cuenta. Y así sucesivamente. Y supuestamente, con estas hipótesis podemos llegar a que f de n es igual a n. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir de f de 1? Yo siento que no podemos decir mucho de f de 1. No sé si alguien ve algo que podamos decir de f de 1. Se me ocurre, o sea, no como una idea así nada más tirándola, pero capaz probar como una especie de contradicción, pero como por inducción, como usar, plantear una contradicción y demostrar por inducción que si esta cosa que planteamos cumple, puedo hacer una inducción que termine rompiendo esta propiedad de la función. Ujú. Es como abierto lo que estoy diciendo, pero capaz como empezar a tener una idea de buscar algo así, una especie de contradicción de alguna forma. Sí, bueno, eso sería como decir, por ejemplo, si f de 1 es mayor que 1, eventualmente llega a una contradicción. Lo que pasa es que sí se ve, bueno, en algunos pasos tal vez se pueda llegar a algo similar, pero si f de 1 es mayor que 1, o sea, f de 1 puede ser algún k, lo que tenemos es que f de 2 es mayor que f de k, por ejemplo, pero para llegar a la contradicción, eh, o sea, por ejemplo, si k fuera, no, está, sí, es que usar eso, quién sabe. Pero ahorita necesitamos por lo menos entender un poquito más esto que tenemos aquí. Necesitamos por lo menos poder decir una propiedad de las imágenes.
podríamos llamar acá a f de 1 y mostrar que entonces f de 2 es mayor a f de k. Bueno, esa es una primera idea, que es, bueno, F2 es mayor que F de K. Es una primera idea. Uno puede intentar seguir haciendo esto, pero, o sea, bueno, Y lo mira como si fuera un grafo, un punto que sea fn y la flechita sea aplicarle f. No, no, espera. Claro, y en algún momento, y que f de n más 1 esté más adelante, que sea ahí adyacente con esos dos. tal vez se pueda hacer alguna cosilla ahí como, o sea, digamos, si aquí está F de K, nosotros lo que podemos decir es que F de K es mayor que F de F de K menos 1, ¿verdad? Esto es si K es mayor que 1. Bueno, tal vez se puede hacer alguna cosilla así. Y este sería un K, digamos que este es K1. Entonces este sería tal vez un K2. Y tendríamos que este es mayor que F de F de K, de K2 menos 1, ¿verdad? Bueno, tal vez sí se pueda seguir haciendo algo así. O sea, vean qué es lo que tenemos aquí. Una cadena de desigualdades estrictas, ¿verdad? Eh, O sea, lo que yo veí es que podríamos volver a llegar a 1. O sea, como k es un número entero, yo sé que te puedo restar k menos 1 términos y llegar de vuelta a 1. Y es como que podría llegar a que f de 2 es mayor que f a la k menos 1 de 1. sí, 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 algo así. Bueno, lo que mostramos, digamos, esta sería la contradicción que busca, ¿no? Porque si f de k, si f de 1 es mayor que k, eh, perdón, si f de k es igual a, si f de 1 es igual a k, que es mayor que 1, mayor estricto que 1, nosotros podemos aplicar la hipótesis en k, ¿verdad? O sea, esta hipótesis, nosotros podemos decir que f de n menos 1 es mayor que f. Ahí, no. Nosotros, ahí. Nosotros podemos decir que f de n es mayor que f de n menos 1, siempre y cuando n sea mayor que 1, ¿verdad? Para uno no podemos decir esto. Para uno no podemos decir esto porque no tiene antecesor. Pero para todos los demás números sí lo podemos decir. Eso quiere decir que si k es mayor que 1, entonces f de 2 está por encima de la imagen de f de k. Pero f de k tiene alguien abajo. Entonces, ok, bueno, sí, lo que probamos aquí es que eventualmente llegamos a 1. Esto no puede descender de forma infinita. Entonces, tal vez no es tan directo aún. O sea, lo que probamos es que aquí llegamos a un K1, después nos manda un K2, que no necesariamente tiene que ser más pequeño que K1. Según como veo, nada más la imagen es más pequeña. Bueno, la imagen es más pequeña que... Es como que va alternando, pero lo importante es que tenemos un conjunto de imágenes que van decreciendo y eventualmente no podemos decrecer, pero este procedimiento se puede hacer siempre que el número sea mayor que 1, o sea que eventualmente regresamos al 1. Lo que no se ve en este procedimiento es eh, que sea un solo paso, ¿verdad? Podría ser un camino largo. Entonces, sí suena como útil decir que eventualmente llega a 1, pero Si pudiésemos probar que es creciente, ahí podemos armar una contradicción, porque acá estaríamos diciendo que f de 2 es mayor que f de f de f de f y en un punto llego a 2. O sea, yo podría decir f de 2 es mayor que f de f de f de f
de 2. Si f, Y si tú probase, te dejo copiar porque estoy hablando rápido, capaz. sí, vamos a ver, si f es creciente, habría que ver si queremos estrictamente o no, pero Creo que tendríamos, por ejemplo, que n más 1 es mayor que f de n más 1, que f de n, ¿verdad? Porque sus imágenes son mayores. Y además, si fuera estrictamente creciente, tendríamos que f de n es mayor o igual que n, ¿verdad? Porque f1, o sea, si mostramos que es creciente, básicamente ya estaría. Entonces sí nos gustaría creciente en algún momento, pero no es tan directo, hay que pasar algunas cosas antes de llegar a que sea creciente. Los voy a apuntar un momento aquí. En realidad me interesa la primera. O sea, tenemos una lista, una sucesión de desigualdades que involucran las funciones. ¿Qué conclusión podemos decir con solo esta que está aquí? O sea, si a nosotros nos dicen solo esto, no para todo n, solo dicen f2 es más grande que f de f de 1. tiene que ser mayor a 1. Tiene que ser mayor que 1. Entonces vamos a aprovecharnos de eso. F2 es mayor que 1. Pero no solo F2, ¿verdad? F de 3 también es mayor que 1. ¿Por qué tendría que ser mayor que 1? Porque este número es un número entero. O sea, no puede ser 1 porque 1 no tiene ningún elemento por debajo. Es básicamente eso. Claro. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. F2 es mayor que 1. O podemos decir mayor o igual que 2, porque nos interesa que eventualmente sea 2. Pero también podemos decir que f de 3 es mayor o igual que 2, ¿verdad? Y f de 4 es mayor o igual que 2. Y f de 5 es mayor o igual que 2. Porque son mayores que algún número. El 1 no tiene antecesor. O sea, lo que acabamos de probar es que f de k es mayor o igual que 2 si k es por lo menos 2, ¿verdad? O sea, excepto el 1. No sabemos nada del 1, pero para todos los demás números, f de k va a ser mayor o igual que 2. Ok. Es una observación muy sencilla. Pero ¿qué pasa si vemos este numerito de aquí? ¿Qué podemos decir de f de 3? ¿Qué O podemos sea, decir? ¿Sí? 2 no puede ser 3, porque si fuese 3 justo, me quedaría f de 3 es mayor a f de 3 y eso es absurdo. Ok, bueno, eso no, algo podemos pensar, podemos usar eventualmente que F2 no es 3, ¿verdad? Pero todavía podría ser 4. Todavía no hay ningún problema porque sea 4. Pero, ¿qué sabemos de este número? ¿Qué sabemos de esto que está aquí a la derecha? Eso es f de algo mayor a 2. Exacto. F de 2 es por lo menos 2. Entonces, su imagen es la imagen de un número que es por lo menos 2. O sea, F de F de 2 es mayor o igual que 2. Eso nos dice que F de 3 es mayor que 2. O sea, F de 3 es mayor o igual que 3, ¿verdad? Pero ¿por qué al aplicar la f sigue siendo mayor o igual que 2? Esta es esto que acabamos de probar. O sea, F2 es mayor. Vamos a ver. Ah, claro, como para cualquier K. Entonces, si tengo F2 va a seguir siendo... Ahora sí. Sí, Exacto. sí. Sí, ahora la tengo. Ok, entonces aquí hay una observación que ya nos está diciendo Abel en el chat, que podemos generalizar este resultado para todo valor de m, no para 2 y 3, sino que para cualquier valor en general. Voy a enunciarlo como un mayor o igual, que sería que f de k es mayor o igual que m si k es mayor o igual que m. Esto lo podemos probar por inducción. Por inducción, porque si k
es mayor o igual que, pongámosle, m más 1, entonces f de k es mayor estricto que f de k menos 1. Luego, f de k menos 1, o sea, k menos 1 es mayor o igual que m, entonces este de aquí, eso implica que este de aquí es mayor o igual que m. Y esto implica que su imagen, f de k menos 1, es mayor o igual que m. O sea, esto es mayor o igual que m, f de k es mayor estricto que m, que es lo mismo que decir f de k es mayor o igual que m más 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos que los números no pueden ser muy pequeños. Las imágenes de los números tienen que ir creciendo un poquito, ¿verdad? Nos gustaría que vaya creciendo de uno en uno, eso sí. Entonces, vamos a ver esto. O sea, nosotros podemos decir en general que f de k sería mayor o igual que k, ¿verdad? Bueno, aquí no hay mucho argumento, pero sí queremos probar, como vimos antes, que la función fuera creciente, ¿verdad? Entonces, ser creciente, queremos probar que f de a más 1 es mayor que f de a. Bueno, sí, eso es lo que quería decir. Nosotros sabemos, si nosotros tomamos una imagen dos veces, nosotros podemos decir que esto es mayor o igual que f de a, ¿verdad? Usando la hipótesis para este valor de k. Ok, ya va, ordenemos un poquito, porque creo que me salté un paso. O sea, lo que probamos es que para todo m se cumple esta hipótesis, ¿verdad? O sea, esto es para todo m. Entonces, voy a ordenar la idea para que no haya enredos. Bueno, intentar evitar que no haya enredos. Es que lo primero que probamos es que para todo m, si k es mayor o igual que m, entonces f de k es mayor o igual que m, ¿verdad? Y esto implica que f de k es mayor o igual que k. ¿Okay? O sea, esta hipótesis de que f de k es mayor o igual que k es muy débil para usar inducción, por eso usábamos esta que era más fuerte. Pero ya sabiéndolo para todo m, tome k igual a m. Entonces f de k es por lo menos k. Y así esto nos dice que f de k más 1 es mayor o igual que f de f de n, de f de k. Y usando esta proposición en este valor, nos queda que esto es mayor o igual que f de k. Entonces f de k más 1 es mayor estricto que un número que es por lo menos f de k más 1. O sea, f de k más 1 es mayor estricto que f de k. ¿Okay? Entonces ya probamos que la función es creciente. Y ya lo habíamos mencionado antes, pero al probar que la función es creciente, como f de k más 1 es mayor que f de esto es más 1, entonces sus argumentos, el argumento de la izquierda, que es k más 1, es más grande que el argumento de la derecha, que es f de k. Entonces, k más 1 es mayor estricto que f de k.
y f de k es por lo menos k. Como es un número entero, f de k es igual a k.